Buenas tardes y buen provecho a todos. Gracias, doctor Calderón, por la invitación. Es un gusto y un honor estar acá otro año y ver muchas caras y amistades conocidas. También al doctor Fermín, presidente de ALAPID, por la invitación. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar con la conferencia, que es Ataque de Pie Diabético y su aplicación en casos clínicos en la Unidad de Prevención y Salvamento de Pie Diabético en Guatemala. Bueno, estamos familiarizados con el tema de ataque agudo de pie diabético que fue publicado en el Journal de Extremidades Inferiores del año 2018. Este fue un estudio por Bass y colaboradores en donde ellos definieron el ataque agudo de pie diabético, el cual ha sido utilizado desde el año 2013 en el Reino Unido y luego enfatizado por Bass y colaboradores, como les estaba comentando, y ellos lo definieron como una de las presentaciones más devastadoras de la enfermedad por pie diabético, que se presenta como una inflamación aguda, rápidamente progresiva, con necrosis de piel y tejidos y al mismo tiempo asociado con síntomas sistémicos significativos. Sin intervención y tratamiento oportuno, el riesgo de amputación y o muerte del paciente es altísimo. En este estudio, Bass y colaboradores describen 3 tipos de ataque agudo de pie diabético, como es el infeccioso, el isquémico y el neuropático. Y el sistema latinoamericano de San Elian agrega 2 más, el cual es el ataque por edema y el ataque mixto. Esto es lo que todos quisiéramos encontrar en nuestra consulta diaria, en nuestra clínica, ¿verdad? Una revisión periódica de nuestros pacientes, tener un tratamiento adecuado del pie de riesgo, tratamiento de deformidades, revisión podológica, una normoglucemia, que el paciente haga ejercicio, que utilice un calzado adecuado, que por lo menos se asesore en qué tipo de calzado tiene que utilizar, asimismo como el tratamiento de la circulación periférica y una buena higiene. Creo que esto ideal, como hablando un poco de ciencia ficción, sería como en un multiverso. Creo que eso no vamos a encontrar un paciente que tiene todas estas características, por lo cual nos enfrentamos a la realidad, la cual es el calzado inadecuado, bacterias oportunistas, factores desencadenantes de lesión, tiempo tardío de parte del paciente en consultar, iatrogenia, que también hay que incluirla, deformidad anatómica de parte del paciente, heridas o úlceras crónicas no tratadas, manipulación por personal de salud no entrenado. Es por ello que estamos todos acá aprendiendo, no tanto por el tiempo, sino por la calidad de las conferencias que hemos estado recibiendo, y también enfermedad vascular periférica. Esta es la realidad a la que nos enfrentamos todos los médicos que nos dedicamos a ver pacientes diabéticos, a ver pacientes que tienen problemas en sus extremidades inferiores, problemas de pie diabético, y esto es lo que tenemos que utilizar las herramientas, utilizar los protocolos, utilizar las guías, utilizar todo lo que nos ofrece, nos está ofreciendo en este congreso para poder ayudar a nuestros pacientes. El ataque de pie diabético está determinado por los factores agravantes del score de San Elian, como lo es la neuropatía, la isquemia, el edema y la infección, y una mezcla de estas 2 se convierte en un ataque mixto, ¿sí? O puede ser incluso combinación de 3 de ellas, que para un pie o para una persona que padece de un pie diabético sería completamente desastroso. Bueno, vamos a entrar a lo que nos gusta a todos, que son los casos clínicos. Estos son algunos casos clínicos que hemos tratado en la unidad en base al ataque agudo que han presentado. Y el primero es un ataque de pie diabético infeccioso. Es un paciente masculino de 55 años, diabético tipo 2, descompensado, hipertenso, con dislipidemia, tratado con metformina, sitagliptina. Refiere que en su historia que usando un calzado se lesionó en medio del 4º y el 5º dedo con una tachuela, y 3 días después empezó con fiebre y dolor en miembro inferior izquierdo, por lo cual decide consultar. Este fue el cuadro con el que nos llegó el paciente, ¿verdad? Podemos ver que aparentemente, como decía el doctor Calderón en su presentación de Canalm, podemos pensar que es una lesión simple, una lesión leve, que solo tiene un pequeño eritema. Lo clasificamos en un puntaje inicial, un ataque agudo infeccioso con 14 puntos de San Elian, un ataque moderado. Posterior a eso se le dio tratamiento quirúrgico urgente y pues fue llevado a sala para hacer un destechamiento, un debridamiento entre el 4º y el 5º dedo. Tratamos de conservar las estructuras adyacentes. Posterior a la cirugía, obviamente nos aumentó a 19 puntos de San Elian porque el área había aumentado, también la profundidad, entonces eso hizo que aumentara su puntaje.
Posterior a eso, utilizamos terapia de presión negativa en este paciente. Vemos la terapia de presión negativa en esta lesión, siempre cuidando los dedos que están en medio, que están a los lados de la lesión para no estrangularlos y no provocarle más daño al paciente. Recordemos el término primum non nocere, primero no hacer daño. Si vamos a colocar algo, tenemos que saber colocarlo y saber cuidar el resto de estructuras, porque por poner una terapia de presión negativa podemos correr el riesgo de necrosar ya sea los dedos adyacentes. Posterior a eso, llegamos a una cicatrización completa y terminó con una fase de remisión con 11 puntos de San Elián, pero este mismo paciente presentó una lesión más arriba en el área dorsal, y es otro caso infeccioso, pero es del mismo paciente, en la cual vemos que había presentado un absceso en el área tarsal, casi llegando al maleolo externo. Entonces tuvimos que llevarlo de un nuevo a sala de operaciones. Tuvo un puntaje inicial de 19 puntos de San Elián. Tuvimos que hacer un destechamiento completo. Conservamos todo lo que es el tendón para ayudar al paciente en la fase de remisión a que no tenga problemas a la hora de la marcha. Posterior a eso, colocamos terapia de presión negativa con Wi-Fi para proteger el tendón. Utilizamos la esponja normal. Y en el puntaje de seguimiento del paciente a las 2 semanas se le hicieron 2 recambios de terapia de presión negativa, ya teníamos 15 puntos de San Elián, siempre continuábamos en un grado 2. Posterior a eso ya bajó a un 12 puntos de San Elián, ya estábamos en una fase de granulación y epitelización inicial, y hasta que llegamos a una fase de remisión, un ataque agudo o una etapa 3 del ataque con 12 puntos de San Elián. Vemos la cicatrización de la herida, ¿sí? La epitelización, y aquí tenemos la foto del paciente. Tenemos otro caso, paciente femenina de 58 años, diabética, tipo 1, descompensada, tratada con insulina NPH 2010, ama de casa, sin dieta y sin ejercicio. Refiere que usó un calzado apretado por 3 semanas y se lastimó con un clavo que se le introdujo en la planta del pie. Esa fue la historia de la paciente. Consultó por fiebre, edema en miembro inferior izquierdo con supuración, enrojecimiento de 5 días de evolución en el área plantar. Y así nos llegó la paciente. La clasificamos como un ataque de pie diabético infeccioso, grado 2, con 19 puntos de San Elián. Vemos cómo está todo el área de hiperemia en los dedos, porque parecieran que estuvieran con una isquemia por una necrosis séptica, y vemos aquí la lesión inicial que fue por el clavo que se introdujo. Fue tratamiento quirúrgico urgente, hicimos un destechamiento de toda la parte dorsal desde el metatarso hasta el área tarsal hacia arriba del maleolo, y también en el área entre el primero y el segundo artejo. Luego de la cirugía subió a un grado 3, un estadio grave de San Elián con 22 puntos. Le hicimos cultivo, utilizamos antibiótico empírico de entrada, utilizamos soluciones superoxidadas para poder limpiar toda la herida, y tratamos de conservar todos los tendones extensores. Recordemos que no solo se trata de resolver el proceso agudo, resolver el proceso infeccioso, resolver el proceso neuropático, sino que tenemos que pensar qué va a pasar con esta paciente después. Le voy a salvar el pie, pero lo voy a dejar cojo, le voy a salvar el pie, pero no va a poder mover los dedos. Entonces esto fue 48 horas postquirúrgicas. Posterior a eso, una semana después, hicimos de nuevo debridamiento, hicimos un cierre por tercera intención entre el primero y segundo artejo en el área metatarsiana para ir afrontando un poco la herida. Siempre lavamos con microdacin o soluciones superoxidadas, y estuvimos vigilando el exudado. Teníamos 23 puntos de San Elián, aumentó un punto más en lo que es el área. Posterior a eso, esto fue 10 días postquirúrgico. A las 5 semanas teníamos siempre el debridamiento, tratábamos de conservar siempre los tendones extensores. Vemos que la lesión inicial donde se había introducido el clavo ya estaba cicatrizando, y empezamos apósito de espuma PHMB. En este caso esa fue mi decisión terapéutica, pero cada quien tiene su propio criterio para utilizar el apósito que más considere adecuado. Antibióticos ya dirigidos en base a cultivo y control metabólico. Teníamos ya 18 puntos de San Elián, ya estábamos en un estadio 2. A los 5 meses ya teníamos
avanzado el cierre de la herida, utilizamos hidrocoloide cada 48 horas, ya teníamos 10 puntos de San Elián y esto fue ya la reevaluación aproximadamente 2 meses después, ya en una fase de remisión, en un ataque agudo etapa 3, que es un ataque de alto riesgo. ¿Por qué? Porque el paciente tiene mucho riesgo de ulceración. Ahí está la paciente, terminó con un San Elián grado 1, 9 puntos. El siguiente caso es un paciente masculino de 60 años, diabético tipo 2, descompensado, tratado con metformina, glibenclamida, hipertenso, ganadero, sin dietas y ejercicio. Brillante todo lo que nos llevaba, ¿verdad? Todo el combo completo. Refiere que andaba viendo el ganado, se metió en agua sucia con botas de hule y pasó toda la noche con los zapatos. 3 días después se dio cuenta que se había lastimado, consultó por fiebre, supuración, enrojecimiento de 8 días de evolución, lo que hablábamos de la consulta tardía en el área dorsal, y hasta que se vio el dedo negro decidió que quería consultar y llegó así, ¿verdad? Entonces vemos la lesión donde se introdujo el clavo, vemos cómo estaba todo el área de hiperemia, todo el absceso que tenía ahí, el área de la necrosis. Ojo que esta es una necrosis séptica, no es una necrosis porque el paciente tenga un problema isquémico, no es un pie puramente isquémico, es un pie infeccioso que por la secreción purulenta, por la necrosis séptica, se introducen en las arterias interfalángicas y taponean lo que son las arterias digitales. Lo clasificamos con un San Elián grado 2, 19 puntos. Posterior a eso, pues vemos en la radiografía todas las áreas de hipodensidad. Vemos cómo estaba tomado toda el área de tejido blando del tercer metatarsiano y fue llevado a tratamiento quirúrgico urgente con amputación del tercer artejo, una amputación transmetatarsiana del tercer artejo, y el tercer día posoperatorio teníamos esta lesión con mucha fibrina, todavía estaba con mucha inflamación, todavía tenía edema. Hicimos lavado con soluciones con microdacin y colocamos terapia de presión negativa. Teníamos 23 puntos de San Elián, ya nos había llevado a un estadio, a un grado 3, ¿verdad? Pero fue porque aumentó las zonas, fue porque aumentó la profundidad y el área. ¿Por qué? Por lo quirúrgico. Lo operamos, la herida se hizo más grande, tuvimos que destechar y eso fue lo que aumentó. Colocamos terapia de presión negativa en este paciente para poder ayudar a estimular la granulación, ¿verdad? Entonces, así fue como lo tratamos. 20 días de la evaluación inicial le habíamos hecho 2 recambios de terapia de presión negativa en modo continuo. Luego lavamos con soluciones superoxidadas, iniciamos apósito de espuma con PHMB, ya teníamos 18 puntos de San Elián, luego de tener 23 puntos ya teníamos un grado 2. A las 6 semanas de la evaluación inicial seguíamos con lavados con microdacin. Cada vez que se le hacía el recambio del apósito de espuma PHMB ya teníamos 16 puntos de San Elián, como podemos ver acá. 9 semanas de la evaluación inicial seguíamos con lavados con soluciones superoxidadas y ya cambiamos un apósito de colágeno porque ya estábamos en una fase donde ya había granulado completamente la herida y lo que queríamos era epitalizar de una forma más rápida. A las 13 semanas de la evaluación inicial seguíamos con apósito de colágeno ya con 11 puntos de San Elián y hasta que llegamos a la fase de remisión, cierre de la herida con 8 puntos de San Elián. Este fue 5 meses desde que él consultó por primera vez hasta el cierre. Este es otro pie diabético infeccioso, una paciente femenina de 47 años, diabética tipo 2, descompensada, hipertensa no controlada. Refiere que tuvo su herida en su dedo, el cual fue amputado en centro asistencial público, pero posterior a eso se complicó en casa la herida, por lo que decide consultar a la unidad y nos llegó así. La paciente ya había sido manipulada, ya había sido operada del primer dedo. Le dimos 22 puntos de San Elián, ataque agudo infeccioso, un ataque grado 3. Posterior a eso llevamos a sala, encontramos que ya había osteomelitis del restante metatarso que le habían dejado, tuvimos que resecarlo hasta lo que era la primera cuña, le dimos tratamiento quirúrgico y este fue en el posoperatorio, ya tenía 22 puntos de San Elián, aquí hay un error, me equivoqué, es un grado 3. Este fue en el posoperatorio inmediato. Posterior a eso ya empezó a granular, utilizamos soluciones con microdacin para curarla. La paciente no tenía recurso para colocarle terapia de presión negativa, ni tampoco tenía recurso para que pudiéramos utilizar algún apósito. Total que usamos soluciones superoxidadas y posterior a eso
utilizamos hidrocoloide con alginato para estimular la granulación. Ya teníamos aquí 16 puntos de San Elian, que era un grado 2. Y llegamos hasta el cierre de la herida, ¿verdad? Donde ya no hay proceso infeccioso y pues la paciente ya fue a ortopodología para ayudarle con el calzado y terminamos con un grado 1 de San Elian con 12 puntos. Estos con los infecciosos. Vamos a ver un pie diabético mixto, paciente masculino de 47 años, diabético tipo 2 descompensado, tratado con metformina. Es chofer, hipertenso, mal controlado, sin dieta, sin ejercicio. Tuvo diagnóstico un año antes de que llegara con nosotros de pie de Charcot, lo habían tratado con una bota Walker, pero como todo paciente que es obediente, de los que vemos nosotros, se la quitó simplemente porque no le gustaba y entonces tuvo su lesión manejando y consultó 7 días después y consultó con este tremendo pie. Lo clasificamos como un ataque mixto porque es un ataque infeccioso y neuropático porque involucra la artropatía de Charcot y un proceso infeccioso. 22 puntos de San Elian. Hicimos tratamiento quirúrgico urgente para drenar el absceso. Hicimos drenaje del absceso, destechamiento plantar, lavados con soluciones superoxidadas. Hicimos amputación transmetatarsiana del quinto artejo, que fue también una necrosis séptica la que presentó, y hicimos un cultivo transoperatorio del paciente. Empezamos con antibiótico empírico y luego ya dirigimos la antibiótico-terapia. Drenamos el absceso, como les decía, hubo un destechamiento plantar, el cultivo transoperatorio y dejamos por el momento curaciones secas para medir el exudado y un vendaje compresivo, heparinas de bajo peso molecular y antibióticos. 48 horas postquirúrgicas, lavados con soluciones superoxidadas, debridamiento y colocamos terapia de presión negativa. Teníamos 27 puntos de San Elian. Cualquiera dice esta pierna se va a perder, se la va a amputar. Estamos hablando que es un pie diabético grave, pero seguimos luchando con el paciente, un lavado, debridamiento, empezamos con apósito de espuma en la cavidad cada 3 días, fue bajando su puntaje, 3 semanas por quirúrgicas, ya le habíamos hecho 2 recambios de terapia de presión negativa, posterior a eso utilizamos hidrocoloide con alginato cada 72 horas, hasta que llegamos a la fase de remisión de la herida, donde ya logró cicatrizar y ya pues el paciente fue enviado de nuevo, ya lo ven que ya está con su bota Walker de nuevo y pues hasta el momento no ha vuelto a presentar de nuevo una recidiva de un pie diabético. Vamos a ver un pie diabético por edema. En el pie diabético por edema tenemos que recordar que tiene que haber una enfermedad de base, una enfermedad concomitante que provoca el edema, una insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, cirrosis, algo que haga que el paciente acumule líquido en su organismo. Es una de las características del pie diabético por edema, que hay una comorbilidad con el paciente. Esta es una paciente femenina de 49 años, joven, diabética tipo 1, descompensada, hipertensa, dislipidémica y con una enfermedad renal crónica, KDOQI 3. Y la historia es que tenía hinchazón en sus piernas, utilizó un calzado que para ella le habían dicho que era especial, se lesionó la planta del pie, consultó a un hospital, en el hospital le hicieron un debridamiento del área plantar, le hicieron amputación del cuarto artejo, pero posterior a eso, al ver que no mejoraba y al ver que tenía mucho exudado, le dijeron que le iban a amputar. La paciente llegó así, le dimos 22 puntos de San Elian y aquí está la evidencia, porque una de las características del ataque diabético por edema es que tiene que haber un edema bilateral. ¿Por qué? Pues estamos hablando que no es un edema por la lesión, no es un edema perilesional como vemos en la clasificación, no es un edema unilateral ascendente, sino que es un edema bilateral en la paciente. El paciente estaba con una fobia grado 3. Posterior a eso le hicimos debridamiento, con soluciones superoxidadas, ya tenía 17 puntos de San Elian, así fue la evolución de la paciente hasta que llegamos a la resolución con 11 puntos en una fase de remisión. Un ataque diabético neuropático, paciente masculino de 32 años, diabético tipo 1, refiere que empezó con una ampolla en la región del talón, secundaria a uso de un mal calzado y una pérdida de la sensibilidad en esa área. Es un paciente que era diabético desde los 14 años. Le realizaron debridamiento en un hospital nacional, pero pasó 3 semanas sin ver mejoría, por lo cual decidió consultar. El paciente llegó con esta lesión, le dimos 16 puntos de San Elian, un ataque diabético neuropático, utilizamos terapia de presión negativa para estimular la granulación, luego ya bajó a 13 puntos, luego vimos cómo va el lecho granulando,
Ya vamos con 11 puntos de San Elián hasta el cierre de la herida. Y aquí está el jovencito para que vean que sí tenía 32 años. Entonces se ve más viejito, pero por el deterioro de la diabetes. Y terminó con un grado 1 de San Elián con 10 puntos. Y ya para ir terminando, vamos a presentar estos ataques de pie diabético isquémico. Paciente masculino de 72 años, diabético tipo 2, tratado con metformina, linagliptina, fue tratado en otro centro asistencial. Lo trataron como un proceso infeccioso con piperacilina, tazobactam y vancomicina, o sea, le dispararon con todo y veían que no tenía resultado, que no avanzaba, que no mejoraba. Le amputaron el segundo artejo, pero el área necrótica avanzó. Consultó a la unidad refiriendo que originalmente un zapato le había empezado la lesión en el segundo dedo. Lo ingresamos y suspendimos los antibióticos después de 10 días de piptazo y banco. Creo que ese riñón estaba ya buscando tronar. Entonces suspendimos antibióticos, iniciamos cilostazol, enoxaparina e iniciamos terbinafina como antimicótico. Así llegó el paciente, le dimos 19 puntos de San Elián. Posterior a eso empezamos a dar tratamiento con fluconazol, corrijo, no era terbinafina, era fluconazol, lavado con soluciones superoxidadas, curaciones 3 veces al día. Los cultivos dieron negativo después de 10 días de esa bomba de antibióticos que tenía, como para que saliera positivo algo, y seguía con cilostazol y enoxaparina. Fue enviado a hacer un angiotac, donde se encontraron las lesiones, donde se vio que había pérdida del arco plantar. Y este caso fue manejado conjuntamente con el doctor Neftalí Rodríguez, que es el presidente de Ametzipié, cirujano vascular, que ha llegado a Guatemala a apoyarnos con estos casos. Y el diagnóstico fue una obstrucción completa de arteria tibial posterior y peronea con arteriosclerosis extensa de ambos miembros y pérdida del flujo en el arco plantar. Fue llevado a revascularización urgente por el riesgo de amputación por medio de cirugía endovascular. Se omitió la enoxaparina preoperatoria y se siguió con cilostazol 100 miligramos 2 veces al día. Aquí está la angioplastía transoperatoria que se estaba haciendo. Estamos viendo el área de la femoral. Posterior a eso ya se estaba buscando en el área poplitea, donde se encontró la lesión a nivel de la TP. Y también que no cerraba completamente lo que es el arco plantar, como ustedes lo pueden ver acá. Aquí se ve la parte donde se hace la angioplastía para poder, con el balón, para poder hacer la dilatación. Y el paciente en el postoperatorio 24 horas ya tenía una mejor coloración del pie, entonces decíamos, bueno, vamos bien, pero resulta que a veces las cosas no son como pintan, y a las 48 horas teníamos este pie. Entonces decimos, ¿qué hacemos ahí? Llamamos a un médico, seguimos nosotros, ¿qué hacemos? Entonces lo que hicimos fue tener paciencia, esperar, entender el proceso de la enfermedad, y lo que estaba haciendo el paciente era una calcinosis por exceso de calcio. Fue tratado con cilostazol y rivaroxaban aproximadamente por 2 meses. Esto fue 2 meses postoperatorio de la cirugía endovascular y tenía 13 puntos de San Elián, pero ya en ese momento decidimos hacer una amputación transfalángica. No quisimos hacer una transmetatarsiana para cuidar siempre la circulación a nivel de la arteria plantar. Esto fue el 20 de abril, 27 de mayo, 25 de junio, hasta el cierre de la herida. Sin necrosis, sin calcinosis, se rescató el pie, se envió a ortopodología con la fisioterapista de rehabilitación de la marcha y fue una isquemia crítica resuelta con cirugía endovascular. El paciente va caminando con una bota Walker y muletas, en parte porque también tiene hernias discales. Y ya para terminar, hoy sí, ya para terminar, un minutito. Es que me habían dado 15, pero creo que eran 20. Ahorita termino, doctor. 15, va, ya termino. Paciente de 60 años, se lesionó el dedo y consultó al Seguro Social, y en el Seguro Social pues tuvo necrosis del resto de los dedos. Decidió consultar a nuestra unidad y llegó así: 22 puntos de San Elián, necrosado completamente de los dedos. Se le hizo un bypass femoropopliteo con prótesis vascular, siempre con el doctor Neftalí Rodríguez, al cual le agradezco mucho por llegarnos a apoyar a Guatemala con este tipo de casos. Posterior a eso, el paciente 2 semanas después ya lo llevamos a sala para debridamiento, colocamos terapia de presión negativa ya sin isquemia. Recordemos que una de las contraindicaciones de colocar terapia de presión negativa es la isquemia, pero este paciente ya no la tenía. Le colocamos terapia de presión negativa, ya bajó a 15 puntos de San Elián, ya habíamos tejido granulación. Volvimos a colocar terapia de presión negativa, ya estábamos viendo que ya estaba granulado, ya estaba en fase de epitelización, hasta que
El 20 de septiembre de 2022 llevamos con 8 puntos de sanidad en grado 1 en una fase de hospitalización ya para el cierre. Y este es el equipo que trabaja la parte vascular allá en Guatemala. Es el primer equipo que formamos en el oriente de nuestro país. Y muchísimas gracias.